Estamos ya a punto de terminar la serie enfrentando la tentación. Este es el tema número 19. Y yo voy a hablarles el tema se llama soportando la tentación. Y quiero que abra su Biblia en Santiago 1:12. Santiago 1:12. Ese es el versículo que vamos a estudiar. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bueno, todavía algunos están buscando Santiago, está atrasito de Apocalipsis. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, a estas alturas ya hemos aprendido en una buena medida todo lo que tiene que ver con la tentación que todo cristiano enfrenta cotidianamente en su vida. Es bueno tener presente que la tentación es algo que no podemos evitar, nadie puede evitar eso, pero sí podemos resistirla. Y como dijo aquel gran reformador de la Edad Media, Martín Lutero, aquella frase, aquel pensamiento que dice: tú no puedes evitar que los pájaros vuelen encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nidos en ella. Entonces, no podemos evitar ser tentados. Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia, según nuestra semejanza, pero Él no pecó. Era imposible que pecara por su naturaleza, Él era Dios, pero fue tentado. Él sabe y se apiada de nosotros y nos ayuda, pero sí podemos nosotros evitarla, crecer en el Señor y evitar y tener fortaleza para evitarla. Vamos a estudiar pues este versículo, lo vamos a tomar frase por frase. Entonces iniciamos la primera parte donde dice en Santiago 1:12: bienaventurado el varón. Esta palabra bienaventurado viene del griego Macarios. Adrián tiene un hermano que se llama Macario, y de ahí viene precisamente. Y Macarios tiene varios significados. Uno es bienaventurado, pero también se traduce como dichoso, también se traduce como feliz, pero también hay un significado muy interesante que es bendito, bendito. En la versión en lenguaje sencilla, en el Sermón del Monte de Mateo capítulo 5, versículos 2 al 10, se la voy a leer en esta versión, las bienaventuranzas, cuando Jesús dice bienaventurado, ¿sí? Fíjese cómo dice en Mateo 5:2, en la versión lenguaje sencilla, dice: y el Señor comenzó a enseñarles y les decía: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por hacer la justicia, pues ellos forman parte de su reino. En Apocalipsis hay 7 menciones, menciona 7 veces la palabra bienaventurado. No tiene que buscarlos esto, porque los voy a leer rápido. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:3 dice, en la versión que acabo de mencionar, dice: bendecido por Dios el que lee y oye las palabras de este libro. Intercala, en lugar de bienaventurados pone bendecido por Dios. Y luego en Apocalipsis 14:13 dice: bendecidos por Dios los muertos que mueren en el Señor. Estando en Argentina, Salvador Pardo me escribió de que su mamá se fue con el Señor. Y bueno, bendecido por Dios los que mueren en el Señor. Es una bienaventuranza, es una dicha. En 16:15 dice: bendecido por Dios el que vela y guarda sus ropas. En el 19:9 dice: bendecido por Dios son los llamados
a la cena de las bodas del Cordero. En el 26 dice, bendecidos por Dios los que tienen parte en la primera resurrección. En el 22:7 dice, bendecido por Dios es el que guarda las palabras de este libro. Y en el 22:14 dice, bendecido por Dios los que lavan sus ropas, pues en la sangre del Cordero. Entonces vemos que la conocida frase evangélica de que Dios me bendijo, ¿ha usado esa frase? Dios me bendijo, todos la hemos usado. Pero esa frase va muchísimo más allá. El significado de Dios me bendijo va muchísimo más allá de un auto nuevo, de una casa nueva, de un primer lugar en ventas, de sacarme la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Va muchísimo más allá que las cosas materiales. Entonces vemos que hay bendiciones de parte de Dios en las vidas de aquellos que soportan la tentación, porque acabamos de leer, bienaventurado, o sea, bendecido por Dios, el varón, la mujer, la segunda parte del versículo, que soporta la tentación. Digan todos, soportar. Ese verbo es una palabra hupomeno, y es un verbo que enfatiza permanecer bajo algo pesado, o sea, algo pesado que está sobre ti. Enfatiza el soportar valientemente el sufrimiento, la adversidad. Ahora, debemos de recordar que la tentación se presenta de múltiples maneras. Por ejemplo, hay tentación para que la codicia te arrastre. Hay tentación para que la amargura te aprisione. Hay tentaciones para que tu corazón se enorgullezca. Hay múltiples y diversas formas en que somos tentados, porque recordemos que la tentación es la incitación a hacer lo malo. Entonces, bienaventurado, Dios bendice a aquel que soporta valientemente la adversidad con la que se va enfrentando cada día, con la lucha que se enfrenta para evitar caer en todos esos pecados que finalmente son tentación para nuestros corazones. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en Mateo 24, allí sí abra su Biblia. Mateo 24, desde el versículo 7 hasta el 13. Mateo 24, 7. Dice así, aquí está hablando Jesús respecto a los últimos días aquí en esta tierra, los tiempos finales, y dice así, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esa es una profecía dada por Jesús, realmente que nos deja pasmados. ¿Por qué? Porque todo esto lo estamos viendo en nuestros ojos, ¿sí? Aquí mismo en nuestro país. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Todo lo que dice el versículo 7. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación. ¿A quiénes? A los cristianos. Y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, el que quiera vivir piadosamente en Cristo va a sufrir persecución en los últimos tiempos. Versículo 10, muchos tropezarán entonces. ¿Por qué? Porque no van a resistir. Dice, no, si eso se trata de ser cristiano, no, mejor me voy a pare de sufrir. Ahí no sufren. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, nota el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok, pongan mucha atención. La frase, el que persevere hasta el fin, se refiere a perseverar bajo las condiciones adversas de los versículos que acabamos de leer. Pero no para ser salvo de la condenación del infierno. ¿Se entiende? Que porque no es por obras, sino es por fe la salvación. ¿Me estoy explicando? No.
soportando con valentía y con confianza en Dios todas las adversidades. A eso se refiere el que persevere hasta el fin, o sea, el que soporte todas esas tragedias y todas esas cosas que vendrán sobre este mundo, porque vendrá la tentación para negar a Cristo, vendrá la tentación para claudicar y vendrá la tentación para negar a Cristo, vendrán un montón de presiones, pero Jesús dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. La frase este será salvo, la palabra salvo viene del griego soso y significa salvar de peligros, significa librar, proteger, preservar de destrucción, significa sanar también, ¿sí? Entonces aquí no está hablando de que alcanzará la salvación aquel que aguanta la tribulación, no sé si me expliqué, es muy importante para mí que usted entienda esto. Por ejemplo, en Hebreos 12:7, otro ejemplo de soportar, Hebreos 12:7, dice ahí, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Sí qué dice? Si soportáis, ¿sí? Si tú aguantas el dolor que te va a provocar cuando Dios te discipline, si tú soportas la tentación a irte, a blasfemar, si tú soportas la disciplina, porque muchos cuando son disciplinados por Dios no aguantan, inmediatamente ponen pies en polvorosa, como dicen, y huyen y se van y dicen, no, a mí me dijeron que Dios es amor. Sí, es amor, pero también disciplina a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo cómo la frase, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y la tentación, hermanos, a estas alturas ya debemos de entender que no se limita a lo sexual, porque muchos nada más como que lo relacionan con lo sexual, nada más. No, hermano, a estas alturas ya se nos amplió el panorama y nos damos cuenta que hay tentaciones de todo tipo. Otro ejemplo, 1 de Pedro 2:20. Aquí Pedro lo dice de esta manera, 1 de Pedro 2:20. Dice así, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, no tiene ningún mérito, eso te mereces, ¿no? Eso es lo que significa. Pero luego dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, lo aguantas como ese peso, esa adversidad, esa presión, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué? Soportar, hermanos, la adversidad por ser hijo de Dios, que conlleva un montón de cosas. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Qué significa para esto? Para enfrentar las situaciones que nos hacen sufrir. En este mundo, Jesús dijo, tendréis ¿qué? Aflicciones, pero confíen, yo he vencido. Para esto fuimos llamados, para enfrentar todo eso con la fuerza del Señor. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mira el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, Él era Dios, pero en el caso de nosotros, estamos en esta humana debilidad y tenemos que ir avanzando en cuanto a ceder al pecado. Cada día tenemos que crecer en la santificación y decirle cada día que pasa no al pecado, ni se halló engaño en su boca. Siempre va a haber tentación para engañar a tus papás, a tus hijos, a tu esposa, al maestro, al patrón. Siempre se va a presentar la oportunidad y ahí es donde tú, ¿qué vas a hacer? Alguien me hacía una pregunta, oiga pastor, mi jefe en mi trabajo me está forzando a mentir, ¿qué hago? Y era algo delicado. Yo le dije, bueno, ¿qué eres, cristiano o no?
Dice, bueno, sí, pero pues es que yo pregunté ahí en algunos hermanos en la iglesia y me dijeron, no, pues así es, si el patrón te dice, pues tú echa mentiras. ¿Cómo, hombre? Por el amor de Dios. Porque entonces tú ya estás cediendo a la tentación con tal de evitar el conflicto. ¿Y cuál es la bienaventuranza de Jesús y de la Biblia? Bienaventurado el varón que soporta, que aguanta pacientemente la prueba, la tentación. Luego dice el versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Qué es lo natural, lo humano, así, lo terrenal? Te ofenden y tú le contestas. Y hasta le dices botellita de Jerez. Y le dices un montón de cosas. Pero siempre va a estar la tentación para regresar la maldición, para regresar la ofensa. Siempre. Pero bienaventurado el varón que soporta la tentación a maldecir. Dice, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, estamos llamados a que cuando nos agreden, nosotros encomendemos la causa al que juzga justamente. Eso es lo que tenemos que hacer, y soportar lo que digan, lo que hagan, porque a eso estamos llamados. Y bienaventurado el varón que soporta la tentación de cualquier tipo. En 1 Corintios 13:7 dice que el amor todo lo soporta, todo lo soporta, lo aguanta. Aguanta las debilidades del marido, de la esposa, de los hijos, del pastor, de las ovejas. El amor todo lo soporta, ¿sí? Entonces, en medio de todas las adversidades de la vida, Dios bendice al que soporta con valentía las distintas tentaciones que se van presentando. Y ya hablamos bastante de cómo discernir las tentaciones a través de los diversos pastores de casa de oración. Ya vimos cómo podemos ser tentados a través de la vista, del oído, de todos los sentidos. Eso ya no podemos ir hacia atrás. Entonces, Dios bendice al que soporta con valentía la tentación. Mire, hay un ejemplo que es de mis favoritos en la Biblia, y es acerca de la vida de José, el hijo de Jacob. ¿Han oído su historia? Bueno, así brevemente. Sus hermanos lo envidiaban y lo odiaban. Planearon hacer maldades en contra suya. Lo golpearon, dice la Biblia. Lo echaron en una cisterna. Lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Ahora, aquí me detengo, abro un paréntesis. ¿Qué harías tú? ¿Qué haríamos si a nosotros nos hicieran eso? A ver, ¿aguantarías? A ver, digan algo. Saludos a los que se duermen. Pero José confiaba en Dios, y José no consintió en pecar. José no cayó en la tentación de amargarse en contra de sus hermanos. Al paso del tiempo, sus hermanos llegaron desde Canaán a comprar alimento cuando José ya estaba allí como primer ministro en Egipto. Había una hambruna en la tierra, pero José los perdonó. Amó a sus hermanos, los trató bien, les dio de comer. ¿Y qué no dijo Jesús? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. De eso se trata el cristianismo, hermanos. Ustedes saben que en internet se dicen un montón de cosas, ¿no? Y pues ya hasta allí me metieron a mí. Pues ya se habían tardado. Y muchos me escriben, ¿por qué no contesta? No, ¿por qué voy a contestar? ¿Me entiende? En base a todo eso, ¿cómo? Yo estoy resistiendo la tentación al contraataque. Yo no fui llamado a eso. Yo fui llamado a predicar el evangelio.
Y como dijo Carlos Spurgeon, que fue un predicador muy respetado allá por el 1800 y fracción, él dijo: mira, cuando hablen mal de ti, no digas nada, porque no han dicho lo que verdaderamente eres, porque solo Dios te conoce, mejor déjala ahí. Tenía sabiduría, ¿no? No, hermanos, no vamos a ceder a la tentación de estar en una guerra de la carne, ¿entienden? En una defensa de uno mismo. No, olvídenlo. Hay que perdonar, y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Están entendiendo? Perdonó a sus hermanos, los trató bien José. Dios libraba de la amargura a José. ¿Por qué? Porque su corazón era recto. Él sabía que sus hermanos estaban cometiendo una injusticia, pero él encomendaba la causa al que juzga rectamente. Pedro dijo así, no tiene que buscarlo. Dijo en 2 de Pedro 2:9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, en la adversidad José soportaba. Pero hay un episodio allí en Génesis 39, allí sí abra su Biblia, dentro de todo eso que le pasó en su adversidad, y en ese él resistir y soportar la tentación de vengarse, de amargarse, de maldecir a su familia, Dios lo bendecía. Porque bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido por Dios, el que soporta la tentación. Y Dios lo bendecía y llegó como mayordomo a la casa de un hombre importante llamado Potifar. Génesis 39:1, ¿lo tiene? Voy a leer. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Cómo hicieron negocio con él, no? Mas Jehová estaba con José. Y el que no entiende esto dice: ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió que le pasara todo eso? Es que los que dicen así es porque no entienden que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan para bien. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Uy, ¿cuántos quieren esa prosperidad? ¿Cuántos la quieren? A ver, de esta prosperidad no hablan. Es una bendición de Dios que Dios esté contigo en la adversidad, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo ahí. Y fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4: así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía para que se lo administrara. Versículo 5: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Mira, estaba leyendo un correo de un joven de aquí de la congregación y me estaba diciendo: pastor, te quiero compartir que encontré un trabajo y Dios me dio gracia con los dueños, y Dios está haciendo grandes cosas con los dueños, y lo que yo entiendo es que ellos están viendo que la mano de Dios está con este joven, que yo lo presenté aquí en la congregación, fíjate, ya es todo un profesionista. Y dice: y Dios me está bendiciendo, y está bendiciendo la empresa, el negocio donde yo estoy. Fíjate, o sea, ¿hasta dónde llega la bendición? ¿Se acuerdan que la promesa a Abraham fue: te bendeciré y serás ¿qué? Bendición. ¿Cuántos quieren ser bendición? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bendecido por Dios el que soporta todas estas cosas, porque será bendecido por Dios.
Y José estaba ahí en Egipto, fue golpeado, vendido, todo, pisoteado, pero Dios estaba con él. Y todo lo que él hacía, Dios lo bendecía en su mano. Y vio, dice, y todo era bendecido. Todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Dice el versículo en el 5, sigo en el 5, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Mira hasta dónde se extendió la bendición de Dios a un varón que soportó la tentación. Versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, mire, aquí viene algo, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y se le ofreció y le dijo, duerme conmigo. Versículo 38, y él dijo, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Sí dijo? ¿Qué dicen las personas hoy? Dicen eso, muchos hombres, ¿no? Pero mira el versículo 8, para aquellos que dicen, no, pues es que no puedo vencer, es que caigo cada rato. ¿Por qué caes cada rato? ¿Por qué? Ve lo que dice el versículo 8. La mujer se le insinúa y le dijo, duerme conmigo. Versículo 8, y él, ¿no qué? No quiso. Muchos están esperando que sea Dios el que venga y le espante, quítate aquí, vieja fea, vieja impúdica. No, olvídalo, no, al contrario, Dios permitirá esas cosas para que tú crezcas, pero Él te quiere bendecir si soportas. Porque lo contrario a bendecir es maldecir. La consecuencia de soportar las tentaciones son bendiciones de Dios. Las consecuencias de ceder a la tentación son trágicas. ¿Y cuántas veces hemos llorado? ¿Sí o no? Y él no quiso, dice el versículo 8, y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Es decir, le dijo, mira, todo lo que está aquí, José, tú lo puedes administrar, puedes hacer así, pues lo que tú quieras, Dios está contigo. Donde pones la mano, Dios bendice. Eres un hombre bendito de Dios. Nada más que hay algo que no quiero que toques. Eso es lo que significa aquí. Mi esposa, esa ni no me la toques, Eso es lo que significa. Estoy en el versículo 9. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Está hablando con la mujer esta fea, Dice, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Quiero subrayar esto, lo siguiente. José era un hombre joven que tenía una conciencia de la maldad y del pecado, que si tú y yo la tuviéramos, viviríamos muchísimo mejor de lo que vivimos. Mientras nosotros no tenemos conciencia de la santidad de Dios y de lo serio que es para Dios el pecado y de lo aborrecible que es para Dios el pecado, cuando nosotros no entendemos esto, cedemos muy fácilmente a las tentaciones de cualquier tipo. Llámense de cualquier tipo. Pero cuando tenemos conciencia de que a Dios le desagrada y que aborrece y que odia la maldad y la perversión, eso nos retroalimenta y nos da la fuerza para decir no. Miren cuántos correos me escriben y me dicen, pastor, ¿qué hago? Soy esclavo de la pornografía. ¿Qué hago? Pues no la veas. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿O qué esperan que uno les diga? Como que esperan fórmulas mágicas, ¿verdad?
No hay fórmulas mágicas. No, es aprender a decir no. Por eso Santiago dijo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, dichoso, feliz, bendecido por Dios el que soporta la tentación, el que aguanta la tentación. Saben, déjenme poner un ejemplo así bien simplón si ustedes quieren, nada más para ilustrar. Ahora que estuvimos en la Argentina, bueno, ustedes saben, la comida argentina, los asados argentinos son especiales, es lo mejor que hay. Y los hermanos son bien buena onda y seguido nos hacían asados y pues nosotros disfrutando los asados, ¿no? Pero dijimos, bueno, yo dije, bueno, pero llegando a Guadalajara pues le voy a bajar porque de esto no hay allá. Entonces ya cuando estábamos aquí, que regresamos, fuimos a comer con mis hijos. Entonces pues estaban allí en las fotos en el menú, ¿verdad? Unos filetotes así, y unas hamburguesas dobles, y yo las miraba, y luego ya llegó el mesero, ¿qué van a pedir? Entonces ya pidieron mis hijos, pues yo una hamburguesa doble, y yo esto, y usted me dice, yo una ensalada. Entonces me dice mi papá, mi hijo, ¿vas a comerte una ensalada? Le digo, mira hijo, estoy luchando como no te imaginas, estoy a punto de ceder la tentación de comerme un filetote, pero no me lo voy a comer. Bueno, es simplón si tú quieres el ejemplo, pero así como ese ejemplo hay otros muchos que tienen que ver con la amargura, con la codicia, con un montón de cosas que luego estamos envueltos, se nos va la paz, nuestro espíritu como que se aprisiona por andar en el pecado, por ceder a la tentación. Bueno, así como decimos, o como yo dije, no, yo me estoy resistiendo. Y saben, Dios me premió porque la ensalada estaba riquísima. Hacía mucho que no me comía una ensalada como esa, y bueno, estaba muy rica, pero no era aquello. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y bueno, ya vamos para 8 días que regresamos, y nada más he comido carne una vez en la semana. Bueno, ahí la llevo, pero hay otras cosas ya que tienen que ver con lo moral, con lo espiritual, que hay que aprender a decir no, ya no. Hay algunos que están esclavizados a la televisión y eso les produce problemas con la esposa. Bueno, tienes que decir, hasta las 10:30 veré la televisión, pero quiero ver el medallero de los Juegos Panamericanos, hermano. Bueno, a las 11, pero después de eso, mira, apágale. Cuando tú empieces a ejercer el no quiero, el decir no, vas a empezar a experimentar otro nivel. Vas a empezar a manifestar o a experimentar la bendición que Dios le promete al que resiste la tentación. Sigamos pues con esta historia de José. Dice en el versículo 10, hablando ella a José cada día, esto significa que todos los días lo asediaba a ella, a José. Y así es la tentación, hermanos, son todos los días. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entrando él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa, forzándolo, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cualquiera diría, este es gay, o eres homosexual, o los ataques, ¿sí? ¿Cuántos jóvenes caen en fornicación porque la muchacha los presiona? O al revés. ¿Cuántos? Un montón. Y él salió y huyó, dice. Y la Biblia dice, Pablo dice, huid de la fornicación, huid. ¿Saben qué significa huir? Correr. No dice enfréntala. En ese sentido, hay cosas que enfrentamos cara a cara, pero la manera en que se enfrenta la tentación sexual es huir.
Es que hay una mujer ahí en el trabajo, hermano, que me guiña el ojo y me busca. Pues tú dale la vuelta, en cuanto la ves, dale la vuelta. Ahí va a pensar que soy... ¿Y qué? Dios seguirá pensando que tú eres su hijo. ¿Qué prefieres? Luego dice en el versículo 13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, mira la reacción de esta mujer, y siguieron las aflicciones con José. Llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino Potifar, su señor, a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor de Potifar. ¿Era verdad lo que estaba diciendo esta despechada mujer? Era una calumnia, era una mentira. Y José volvió a resistir otro tipo de tentación, ¿sí? De volver a amargarse. Versículo 20, y tomó su amo a José, mira lo que le sucedió, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. No hay nada como tener la presencia de Dios en tu vida, hermano. Pero este varón de verdad que es un ejemplo poderoso en las Escrituras. Y le extendió su misericordia. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Yo la misericordia, la consolación, la fortaleza del Señor. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. Fíjate, hasta de carcelero la hizo. Que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Qué historia, hermanos! ¿Qué prefieres? Mira, ¿qué prefieres? ¿Enfrentar la adversidad con la bendición de Dios, con la fortaleza de Dios, o enfrentar la adversidad sin su apoyo? ¿Qué prefieres? Porque de todas maneras vendrá la adversidad, de todas maneras vendrá la tentación, pero de ti depende. Si dices no, bienaventurado el varón que soporta la tentación, bendecido por Dios. Tendrás su fortaleza, tendrás su gracia, Dios te abrirá su tesoro, extenderá tu mano sobre ti, donde andes, aunque estés en la cárcel, aún allí Dios te usará. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Estás dispuesto a pasar algo como José? ¿Sí, de veras? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Vamos a ver otro ejemplo en la vida de Jesús. Es en Mateo 4, no lo vamos a leer, esta historia es muy conocida, pero yo quiero mencionar algunos aspectos ahí interesantes de cómo él soportó. Mateo 4, ahí habla de la tentación de Jesús en el desierto. Ustedes recordarán, ¿verdad? Jesús soportó las tentaciones pensando en nuestra salvación. Fíjate eso, O sea, Jesús estuvo dispuesto a soportar lo que soportó porque pensó en terminar su obra, pensó en nosotros. Si eventualmente o hipotéticamente él hubiera cedido a las tentaciones de Satanás, él hubiera pecado y nuestra salvación se hubiera truncado y seguiríamos en nuestros pecados. Pero obviamente por su naturaleza era imposible que él pecara. Sin embargo, él soportó las tentaciones pensando en nosotros. Escuchen bien lo que voy a decir. Antes de ceder a las tentaciones, pensemos en las consecuencias.
Antes de ceder a las tentaciones o a la tentación, piensa en tu esposa, piensa en tus hijos, piensa en tu familia. Piensa. Antes de decirle sí al pecado, piénsalo bien. No una ni dos veces, piénsalo muchas veces. Porque vendrán las consecuencias. Pero bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bendecido por Dios el que soporta la tentación. Entonces la primera tentación fue: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ustedes recordarán, ¿no? Bueno, esa tentación llevaba el propósito de que Jesús usara sus poderes de manera egoísta, para su propio provecho, porque él tenía hambre. Y eso fue precisamente lo que Jesús siempre negó a hacer. ¿Qué? Usar su poder de una manera egoísta. Él no consideró, él no dice ahí en Filipenses que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo, se hizo hombre. Eso fue precisamente lo que Jesús se negó a hacer: utilizar su poder de una manera egoísta para satisfacer momentáneamente su hambre. No, mira, siempre va a existir la tentación de usar egoístamente los dones que Dios nos ha dado, los talentos que Dios nos ha dado para sacar provecho de ellos. Siempre va a existir la tentación. ¿Cuántos cantantes, cuántos predicadores han cedido a esta tentación y hoy cobran por cantar, hoy cobran por predicar? Buscan la fama, la encuentran, buscan notoriedad, pero todo es en base a utilizar los dones y la gracia que Dios les ha dado para satisfacer sus propios deseos y anhelos terrenales. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios con dones de sanidades, de milagros, y los usan egoístamente? Es una tentación, hermanos, que muchos han cedido, pero bienaventurado el varón que soporta la tentación. La segunda tentación a Jesús, que fue que él estaba arriba, lo llevó a esto fue algo en la mente, no tengo tiempo para explicar eso, y Satanás le dijo: lánzate al vacío, porque escrito está, mandará a sus ángeles que te guarden. Esa segunda tentación tenía el propósito de que Jesús, ponga atención, basara su ministerio en el sensacionalismo, que basara su ministerio en un despliegue de poder sobrenatural, y que no fuera basado en su muerte vicaria, o que él, en su muerte por nosotros en la cruz. Esa es una tentación, hermanos, que hoy es de las preferidas de Satanás. ¿Cuántos han cedido a esta tentación basando su ministerio en lo sensacional, en los milagros, en las señales maravillosas, y no en el mensaje del evangelio? Esa es una tentación que muchos han caído. Pero todo ministerio sustentado en el sensacionalismo y en las señales y en los milagros, tarde o temprano caerá. ¿Por qué? Porque hasta los brujos hacen milagros, hermano. Y nosotros, los cristianos, las señales milagrosas nos siguen. Ese no es nuestro fin, el que nosotros perseguimos. Hay sanidades, hay milagros, sí, pero eso no es el mensaje central de las Escrituras. Y Satanás le dice: mira, lánzate, imagínate, él está allí, imagínate que se lanza y todos mirando allí, porque estaba en el pináculo del templo. Imagínate, y todos mirando, y los ángeles llegan y lo agarran y dicen: ¡wow! ¡Qué tremendo este hombre! ¿Cuáles son los lugares que más se llenan? Los que ofrecen ¿qué? Milagros y señales. Y sí las hay, pero no se nos olvide lo que Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre
hicimos muchas sanidades en tu nombre, echamos fuera demonios, y yo les diré, contestó el Señor, no los conozco, fuera de mí, malditos, hacedores de maldad, les dijo. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque ellos basaron y utilizaron el poder de Dios para sus propios fama y beneficio. A ellos no les interesaba en realidad las almas de las personas, la salvación de las personas, porque al no predicar el evangelio se le está negando a la gente la salvación. ¿Cuántos han cedido a esa tentación, hermanos? Pero bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y la tercera tentación que Jesús soportó consistió, fíjese, en asociarse con el mundo. ¿Por qué? Porque el tentador le ofreció todos los reinos del mundo. Le dijo, mira, te voy a dar Grammys, te voy a hacer te puedes ser el hombre más rico del mundo, te voy a dar esto, te voy a dar fama, vas a ganar 5 medallas de oro en los Panamericanos, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Fíjate lo que dicen los que ganan las medallas, ahora que estamos aquí en los Juegos. Fíjate lo que dicen, pon atención a lo que dicen. Es lo máximo en mi vida, dicen ellos. Y fíjate que cuando ganan, como estaba viendo a mediodía mientras comía, pues estaba viendo algo de los Juegos y ganó una corredora, ¿sí? Una clavadista. Creo que ya lleva 4 medallas de oro. Y cuando ella termina su último clavado con el que se gana la medalla de oro, bueno, sale de la alberca y todo el mundo se le va encima, pues abrazándola y felicitándola. Y claro, todo eso, pues, para el ego es pura comida, ¿entiende? Puro alimento. Entonces todos dicen, no, pues yo quiero triunfar. Pero los que no ganan, véanles el rostro. Hay frustración. Hermanos, nosotros no estamos llamados a eso. Ahora, si tú eres un atleta, pues compite. Pero eso no es para un cristiano su meta principal. Y allí hay tentación que esa gente, muchos de ellos, ni siquiera se imaginan que están siendo tentados hacia la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, el que yo pude. No, es que mi esfuerzo me rindió beneficios y aquí estoy ahora. Hay una mexicana que ganó, no recuerdo ¿cómo le llaman? Porque hay unos deportes que yo en mi vida había escuchado, pero usan una raqueta y se ganó 2 medallas de oro ya. Y junto con esas 2 medallas de oro le van a regalar $1,000,000. Pues $1,000,000 es una buena plata, ¿no? Pero está jovencita, ha de tener como 17, 18 años. ¿Qué tan fuerte es para resistir la tentación a la fama, a todo lo que el mundo le ofrece? Había un joven aquí en la congregación, futbolista, que fue debutado por un equipo de primera división de aquí. No les digo cuál porque está en último lugar. Entonces lo debutaron y el día de su debut metió un gol. Entonces el director técnico de ese tiempo, un argentino, Ricardo Lavolpe, dijo, no, este muchacho va a ser una figura del fútbol mexicano. Y yo hablé con él y le dije, ten mucho cuidado, porque el diablo te va a ofrecer todos los reinos del mundo. ¿Saben dónde está ese muchacho? Nomás jugó 2, 3 partidos. Nomás porque en su debut, o sea, yo hablé con él, llegan de cuenta que le entró por aquí y le salió por acá. De nada le sirvió la exhortación. Se le subió hasta arriba. No supo resistir. Y hoy creo que anda en un equipo de tercera división. Aunque pues en el lugar en que está el equipo ese, pues es muy semejante, ¿no? Entonces, hermanos, la tercera tentación de Jesús consistió en asociarse con el mundo. El tentador le dijo, todo esto te doy si postrado me adorares. Ok, el Salmo 2, que ya estudiamos los que están siguiendo la serie de los Salmos, en el Salmo 2, versículo 8, ese es un salmo mesiánico, donde el Padre le está hablando al Hijo, y en el Salmo 2:8
Dice así: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Fíjate cómo está el asunto. Cristo es el dueño y el diablo se cree el dueño y le ofreció a Jesús aquello que Jesús es el dueño de todo el universo. Pero dentro de todo eso había una transgresión de lo más vil que él debe hacer: adorar a Satanás. Y cuando se habla de adorar a Satanás, no necesariamente es el satanista así vestido de negro y con la cruz al revés y así todo haciendo viscos y no sé cuánto. No, olvídalo. No, en el momento en que tú dejas de adorar al verdadero Dios y cedes a las tentaciones del mundo, de la fama y a la gloria de la carne y a la vanagloria de la vida, en ese momento estás adorando al diablo. ¿Cuántas amonestaciones hay de parte de Jesús para sus hijos? De que busquemos primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero que Satanás sigue haciendo la misma tentación. Era la tentación: pactar con el mundo, asociarse con el mundo, en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y Jesús soportó la tentación de tratar de cambiar el mundo haciéndose a la manera del mundo. Y decidió de una manera determinante morir en la cruz. Por eso cuando estaba ahí colgado en aquella cruz, que estaba a punto de entregar el espíritu, él dijo: consumado es. Lo hice todo. Lo hice conforme a la voluntad del Padre. O sea, Jesús no cedió a esa tentación de aliarse con el mundo para provocar la salvación a la manera del mundo. No, hermanos. La contestación de Jesús no se hizo esperar. Al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás y a Él solo servirás. Jesús estaba absolutamente seguro de que no se puede vencer el mal asociándose con el mundo. Y vemos en ese pasaje cómo Jesús estableció rotundamente lo insobornable de la fe cristiana, hermanos. No podemos diluir el mensaje del Evangelio. No podemos incorporar pensamientos y tendencias y prácticas de filosóficas y razonamientos de gente que no conoce a Dios para incorporarlas a la enseñanza de la iglesia y hacerlas pasar como supuesta palabra de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado en estos últimos 5 años predicadores diciendo: hagámonos, si vamos a predicarles a los emos, hay que hacernos como los emos? Si queremos ganar a los drogadictos, hay que vestirnos como ellos y pues echarnos uno que otro por ahí y hacernos a ellos, y malinterpretando aquel texto de Pablo que dice: me hice judío a los judíos. Nada que ver. ¿Qué significa me hice judío a los judíos? Les hablé de la ley que ellos conocían. Eso significa, pero dándole la verdadera interpretación. Pero él nunca diluyó ni rebajó el poder del Evangelio, del cual Pablo decía: este es el poder de Dios para salvación. Y esa es una tentación, hermanos, que las iglesias de manera total, muchas, algunas, desgraciadamente sí son un buen número, han cedido a esa tentación de pactar, de asociarse con el mundo, en lugar de que la iglesia sea la luz del mundo. Eso dijo Jesús, ¿no? Ustedes son ¿qué? La luz del mundo. Ya no solo no alumbramos, sino que ahora, desgraciadamente, es al revés. El mundo es luz para la iglesia y muchos han metido al mundo. No saben discernir la tentación, pero bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón, el pastor que soporta la tentación a querer asociarse con el mundo. Bienaventurados los cristianos que tienen muy en cuenta que la palabra de Dios es suficiente. Porque siempre vendrá, hermanos.
la oportunidad y la tentación para hacer a un lado la palabra de Dios y seguir el consejo humano. Siempre vendrá esa tentación. Al profeta Jeremías le dijo Dios: conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Volvamos a Santiago para terminar. Santiago 1:12. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué significa? Feliz, bienaventurado, bendecido por Dios el que soporta la tentación, porque tiene la felicidad, la paz aquí en la tierra y en el más allá. En esta vida disfrutamos de la comunión con Dios, de la armonía con Dios, porque el pecado rompe la comunión con Dios. Bienaventurado, bendecido por Dios el que disfruta de la comunión con Dios, de la paz con Dios. El carácter de este cristiano se va formando, se va templando y surge de la prueba aquel hombre, aquella mujer fortalecida y purificado de la maldad. Y ese es vaso útil en las manos del Señor, bendecido por Dios. En la vida venidera recibiremos la corona de la vida. En el mundo antiguo, ustedes habrán escuchado esto, la corona de la vida. La palabra corona se deriva de un término griego, Stéphanos. Y esta corona se usaba por lo menos de 4 maneras. Una era que la corona, usaban una corona de flores que hacían, tejían y se la ponían en la cabeza, y ese tipo de corona la usaban en las bodas, en las fiestas, y se las ponían, ¿sí? Y tenía su simbolismo, obviamente, pero también tenía otro uso que era una corona que usaban los reyes, y era un signo de realeza. Esa corona en ocasiones era de oro, mayormente los reyes, ¿sí? Y otros gente importante como los reyes también usaban alrededor de la frente o en la cabeza una corona de lino adornada con flores. Otra corona era una corona de laurel, ¿sí? Que era el premio del vencedor en los Juegos Olímpicos, que tiene su origen en la Grecia antes de Cristo, ¿sí? Y ese premio, esa corona de laurel, era el trofeo más codiciado por los atletas. Todo aquel, es como hoy equivale a la medalla de oro, ¿entienden? ¿Sí? Todo aquel que lograba poner en su cabeza una corona de laurel, hablando de los atletas, era el máximo anhelo de cualquier atleta. Pero fíjate, una corona de laurel que a lo más duraba 5 días y se marchitaba, pero era por lo que significaba, ¿sí? Hablaba de triunfo, hablaba de victoria, hablaba de un esfuerzo que hacía el atleta y que finalmente era coronado. Pero espiritualmente, hermanos, esas coronas, por eso Santiago usa la palabra recibirá, o la frase recibirá la corona de la vida, ¿sí? Ahorita les digo en qué consiste para terminar. Pero la cuarta manera de usar esta corona era un símbolo de honor y de dignidad. Ustedes notan que los reyes usaban esas coronas. Todos los reyes usan coronas, ¿sí? ¿Por qué? Por la dignidad que representan de ser los reyes de ese país. Entonces, mira, todo esto tiene su simbología. Es una metáfora de lo que para nosotros Dios nos da cuando soportamos la tentación, la corona de la vida. Es decir, el cristiano que soporta la tentación es bendecido por Dios porque la soporta y le da la corona de la vida. ¿Qué significa entonces? Tiene una felicidad aquí en la tierra que nadie tiene.
tiene paz en su vida que nadie tiene. La vida es para este cristiano como un gozo de estar en una fiesta, como en una boda de un hijo, de un familiar al que tú amas, un gozo interminable, una fiesta interminable. El vencedor participaba de la realeza que representaba ponerle esa corona. Y para el cristiano, por más humilde que sea, como dice la gente, que no tenga ni en qué caerse muerto, por más humilde que sea en esta tierra, eres un hijo de Dios. Y Dios te da la corona de la vida aquí. ¿Qué significa entonces pues esa corona de la vida? Que tienes una victoria sobre el pecado, una victoria que los que no conocen a Dios no pueden tener, no pueden ganar. Porque tú enfrentas la vida, enfrentas las tentaciones con el poder conquistador de Jesucristo. Entonces el cristiano tiene esa dignidad de ser premiado aquí por Dios y de decir, este es mi hijo amado. Y como a Job, decía Dios de Job, este es un varón temeroso de Dios, justo, íntegro. Y Dios se sentía muy contento de la vida de Job. Pero él supo resistir la tentación a maldecir cuando perdió a sus hijos y sus riquezas. Y su esposa se le acerca y le dice, ya deja eso de la integridad, maldice a Dios y muérete. Pero Job resistió, soportó la adversidad, cayó de rodillas y adoró a Dios. Y le dijo a su insensata mujer, como una insensata has hablado, ¿recibiremos de Dios solo el bien y no el mal? Y soportó. Y habéis oído de la paciencia de Job, varón aprobado por Dios, bendecido por Dios. Y el postrer estado de Job fue muchísimo más aquí en esta tierra. Y Dios le multiplicó todo y les dio muchas hijas más de las que había perdido. Y murió Job, anciano y lleno de días, irradiando la paz de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque fue un hombre bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque soportó la tentación. Y Dios le dio la corona de la vida, una vida abundante que Jesús prometió aquí en la tierra. Y más allá, la vida eterna. Hermanos, hay dos maneras de vivir la vida cristiana. Una es, como Pablo lo dijo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Pero tenemos que soportar la tentación, porque bienaventurado el hombre, la mujer que soporta la tentación, porque después que haya soportado, recibirá la corona de vida y disfrutarás aquí de tu comunión y de tu caminar con Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos alienta a continuar, que nos enseña, nos capacita, nos instruye, nos